Hola amigos, ¿qué tal? Yo soy José Trader y en este nuevo vídeo vamos a hablar sobre uno de los indicadores más famosos que se utilizan en análisis técnico y me refiero al RSI o al Relative Strength Index, que es lo que mide en general es la fuerza relativa del mercado, ¿vale? Ese indicador es tan utilizado que a la vez tenemos que entender cómo podemos sacarle más provecho para que nosotros entendamos si estamos haciendo las cosas bien o simplemente nos estamos dejando llevar por el conocimiento popular que existe de ese tipo de información. Entonces lo que quiero que entendamos al principio es cómo se calcula y cómo vamos a verlo representado y después pasemos a verlo a la parte práctica en el broker, ¿vale? El RSI en realidad es un indicador que se va a mover entre unos niveles de 100, vamos a ponerlo por aquí, un nivel de 100 y un nivel de 0, y a su vez normalmente lo que se denomina es dos zonas en las que se suele denominar al mercado como sobrecomprado o sobrevendido. Nosotros podemos denominar al mercado que está sobrecomprado cuando normalmente el RSI está por encima de la zona de 70 y sobrevendido cuando está por debajo de la zona de 30, ¿vale? Digamos que la zona de 70 del indicador es, digamos, como que ya el mercado ha subido mucho y la zona de 30 es como que el mercado ya ha bajado mucho. Entonces nosotros lo que nos vamos a encontrar cuando veamos el RSI, nos vamos a encontrar lo siguiente: vamos a encontrarnos un movimiento tal que así, en el que el RSI va a venirse abajo, después vamos a irnos arriba, va a quedarse por aquí, va a seguir para arriba, va a venirse abajo, es decir, vamos a encontrarnos diferentes comportamientos, ¿vale? Existe dentro del RSI un concepto que se utiliza mucho en indicadores técnicos, que es el tema de las divergencias, que si no lo habéis visto lo veremos más adelante, y es que nosotros podemos encontrar que el mercado acaba desarrollando ciertos movimientos y esos movimientos lo que hacemos es calcular, para calcular el RSI, calculamos cuánto se ha movido en el lado alcista y cuánto se ha movido en el lado bajista en un número de periodos que en general suele utilizarse el periodo de 14, ¿vale? 2 semanas, 3 semanas de días prácticamente, ¿vale? Entonces nosotros ya tenemos el periodo del RSI, que suele ser periodo de 14, y tenemos que se utiliza y se calcula moviendo los datos que hemos tenido en 14 sesiones y si hemos tenido movimiento alcista o bajista. En concreto, para calcular el RSI, lo que se utiliza es el avance que se ha producido en los días en los que se ha subido y se utiliza también las caídas que se han utilizado en los días bajistas. Entonces nos va dando un cálculo sobre un valor estimado de esa importancia alcista o bajista. Entonces lo que tenemos que tener en cuenta es que el RSI lo que nos va a calcular en sí, en términos de probabilidad, que es como yo lo suelo utilizar si lo utilizo, es qué probabilidad existe en que ese activo vaya a continuar en el lado alcista o vaya a continuar en el lado bajista, ¿vale? Implica, por ejemplo, que un RSI por encima de 70 vaya a quedarse quieto, vaya a bajar o algo de esto. No, no implica nada de esto, ¿vale? Es decir, es simplemente una orientación. Como todos los indicadores técnicos, tiene un problema y es que nos calcula en función de lo que ha ocurrido anteriormente, en función de esas 14 sesiones, 14 periodos que hemos utilizado anteriormente, pero no nos va a servir para calcular qué puede ocurrir en el futuro. Y esto es uno de los factores principales por los que el RSI está muy bien, para que entendamos la posición relativa del mercado, pero ya está, no nos va a servir para nada más. ¿Por qué? Porque es muchas veces en la que vamos a encontrar un RSI que va a quedarse por encima de 70 muchísimo tiempo y nosotros vamos a creer que ese mercado se va a venir abajo cuando no es así, o va a quedarse en las zonas de mínimo mucho tiempo. ¿Por qué? Porque se está generando una tendencia. ¿Para qué nos sirve realmente el RSI? Nos sirve para que dentro de un periodo lateral nos esté estimando aproximadamente cuándo podemos considerar que el mercado está en una zona de demasiada compra y eso va a hacer que la gente acabe dejando de comprar, o existe demasiada venta. Pero ya está, si nosotros lo veramos en mercados que son tendenciales, vamos a encontrar muchos problemas. Así que bueno, vamos a verlo en el apartado práctico en el broker para que entendáis mejor todo este concepto. Aquí estáis viendo este gráfico del futuro del Dow Jones y lo que vamos a hacer es que vamos a meter un estudio, ¿vale? Nosotros vamos a buscar el RSI y vamos a meterlo aquí. Tenemos, vamos a cambiar esto, en vez de la media vamos a poner una media simple, vamos a utilizar los precios de cierre y vamos a poner esto así, ¿vale? Le vamos a dar OK y nos va a poner aquí abajo, tenemos ya el RSI. Bien, como estáis viendo, vamos a ver diferentes cosas, pero lo que quiero que entendáis
principalmente luego va a ser el punto real sobre la utilización del RSI, ¿vale? El RSI al final lo que nos está marcando es esas zonas de sobrecompra por encima de 70, prácticamente por ejemplo zonas por encima de esta zona ya digamos que era una sobrecompra, todo esto de aquí es sobrecompra, todo esto de aquí es sobrecompra, y zonas de sobreventa como en este caso o en este caso. En ambos casos lo que se supone es que cuando llegamos a unas zonas de sobrecompra es como que el mercado debería de intentar venirse abajo. ¿Eso es así? Pues no, la verdad es que no. ¿Por qué? Porque el mercado cuando está en un periodo lateral, como en este caso, normalmente el RSI o cualquier indicador que sea un oscilador dentro de la familia de los osciladores, digamos que va a funcionar mejor. ¿Por qué? Porque el movimiento de los mercados es muy pequeñito, ¿vale? Es muy estrecho, y entonces digamos que se van compensando los beneficios, las ganancias que se van teniendo en los días alcistas con las pérdidas que se van teniendo en los días bajistas, y al final eso nos permite que cualquier variacióncilla pequeña nos lleve a cerca de las zonas de máximos de ese lateral y nos permita tomar una buena decisión de entrada en el lado contrario. Pero cuando el mercado va a desarrollar una tendencia, cosa que no sabemos, es decir, nosotros no vamos a saber si un mercado va a desarrollar una tendencia, porque el RSI se va a ir en los 4 primeros días, como pasó aquí, a las zonas de máximo, no nos va a prever que no subió solo 4 días, sino que luego subió durante un mes entero, ¿vale? Es decir, no nos va a prever eso. Y cuando aquí empezó a subir otra vez, prácticamente 4 días o 5 días después de esto, si hubiera continuado lateral, hubiera sido perfecto porque no hubiera marcado la entrada perfecta de máximos, ¿verdad? Pero luego este activo siguió subiendo prácticamente 2 semanas enteras más, ¿no? Si no hubiéramos puesto en contra aquí, como ocurrió en esta zona, que era un lateral, hubiera sido perfecto. Pero como no era así, sino que empezó a desarrollarse una tendencia, tenemos ahí un punto importante, ¿vale? Hay otra cosa importante también que se suele utilizar con el RSI, que se llaman divergencias. Es decir, si nosotros tenemos, por ejemplo, una zona de máximo, en este caso, fijaros en el mercado, que está intentando crecer, ¿verdad? Está intentando subir, y en cambio los máximos están bajando, eso normalmente nos indica de que ese activo está haciendo una divergencia, es decir, está teniendo mucha menos fuerza de subida. Pero eso es sencillo, si nosotros estamos viendo una subida brutal aquí, y tal, y luego empezamos a ver una subida despacito, pero lo que ocurre es lo siguiente, y es que no sabemos cuándo esta subida del activo va a parar, porque nadie nos dice que esto no pueda seguir así. Es decir, esto se ve cuando ya ha pasado, ¿vale? Esta divergencia se ve cuando esto ya está pegándose la caída aquí, ¿vale? Esta divergencia no se va a ver cuando se está produciendo, porque cuando se está produciendo el RSI nos está marcando que va a intentar subir más, ¿vale? Entonces, al final, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un indicador que nos sirve para cuando estamos laterales, que en realidad un lateral es sencillo, son dos zonas en las que el precio sube y baja con respecto a donde estábamos cotizando, con lo cual no necesitaríamos, por ejemplo, un indicador que nos esté cotizando esa zona, con lo cual digamos que esa utilidad la podríamos descartar por esa simplicidad, y cuando estamos en tendencia normalmente nos va a intentar sacar lo más rápido posible porque nos va a marcar como que estamos ya en una zona de sobrecompra o sobreventa, cuando no significa eso, porque por ejemplo aquí en el mercado, al computar, por ejemplo, en este cálculo una caída tan grande, lo que va a hacer es que directamente el RSI se va a las zonas de mínimo. ¿Por qué? Porque hacía muchísimo tiempo que no se calculaba con todos estos datos, con días muy pequeños, un día tan grande afecta de forma súper importante al cálculo, ¿vale? Recordad lo que habíamos estado comentando. Y subidas importantes, como en este caso, lo que hacen es que disparen de forma súper importante, con un hueco o algo así, que de forma súper importante disparen a los precios del RSI para que al final parezca que estamos en sobrecompra, cuando es el inicio de una tendencia. Entonces hay muchos puntos sobre los que no vamos a tener que confiar nunca en el RSI, ¿vale? Mi consejo cuando estéis utilizando este tipo de indicadores es que los utilicéis como posición relativa del mercado, es decir, oye, ¿cómo está el mercado? ¿Está muy bajista? ¿Está muy alcista? ¿Está llegando a lo mejor a una zona de máximo o una zona de mínimo? ¿Pero nos sirve realmente para estimar lo que va a pasar en el futuro? Pues no, sinceramente no. Porque cuando estamos en un lateral no nos sirve de nada porque sabemos que va a comportarse de forma lateral, y cuando estamos en tendencia nos va a intentar sacar en la primera de cambio. Entonces lo mejor que podéis hacer es que simplemente tenerlo como una herramienta de indicación, de decir, bueno, más o menos parece que está pasando esto, pero ya está, porque si empezáis a meteros dentro de esto os daréis cuenta de que vais a cometer un error, porque al final el mercado está hablando en términos de probabilidades, y porque un activo se mueva muy rápido o muy lento en algún momento del tiempo no significa que no se vaya a seguir moviendo, ¿vale? Cuando un mercado está en tendencia se suele mover muy poquito, pero no para de subir o no para de bajar,
¿vale? Y eso normalmente lo que provoca en todos los indicadores que son osciladores, que son simplemente buscando zonas de máximo y mínimo, al final lo que va a provocar es que acaben extendiendo ese movimiento durante ¿cuánto? Durante un mes y acaben dándote señales que no son, ¿vale? Entonces, esto es una de las cosas más importantes que tenéis que tener siempre presente con estos indicadores. El RSI es muy utilizado, pero cuando tenemos un mercado que es tendencial, lo mejor que podemos hacer es quitarlo de la pantalla, porque al final el mercado suele moverse muchísimo más de lo que nosotros estimamos en un principio, ¿vale? Es posible que aquí, por ejemplo, con el Brexit, ¿no? Dices, perfecto, ocurrió que pilló las zonas de mínimo con dos movimientos brutales bajistas, perfecto. Y aquí en las zonas de máximo coincidió con que al final acabó detectando, digamos, un máximo. Pero ¿cuándo detectas realmente el máximo? La clave de todo esto y lo que quiero que entendáis es cuándo realmente detectas el máximo. El máximo, cuando lo detectas, no lo detectas. No lo detectas, ¿vale? Porque el RSI, fijaros aquí, el RSI nos indicó el primer día que entramos en esta zona, el primer día del máximo, nos indicó que estábamos ya en sobrecompra, ¿vale? El segundo perfecto, el tercero ya empezó a bajar pero siguió subiendo, y luego el cuarto, cuando ya se pegó la castaña, fue cuando empezó a bajar, ¿vale? Cuando ya estaba bajando fue cuando te indicó que eso sí iba a bajar. ¿Te indicó aquí que iba a bajar? Bueno, te podía indicar que podíamos bajar, pero ¿quién te dice a ti que ese intento de subida no era el inicio de otra subida más larga como la que se estuvo produciendo antes? Esa es la pregunta, y eso es lo que no vamos a tener con el RSI, porque si utilizamos la misma sincronía y vemos lo que pasó aquí, aquí empezó a estar en sobrecompra, un día después, perfecto, pero luego siguió subiendo, luego bajó mucho, pues no, la verdad es que no bajó nada, luego volvió a subir y se mantuvo por encima en prácticamente un mes, en la misma zona, en esa zona desde el primer día que entró en sobrecompra, ¿vale? Prácticamente se estuvo manteniendo un mes lateral. Entonces, ¿nosotros tenemos un plus utilizando ese tipo de indicador? Pues prácticamente no, porque al final lo que nos está marcando son movimientos que son muy bestias, los que nos están metiendo, por ejemplo, en zonas de sobrecompra o sobreventa, pero ya está, nos van a dar una indicación general, pero ya está, ¿no? Entonces, lo que os quiero decir es que un indicador no te va a prever un giro, ¿vale? Es decir, fijaros, este indicador te va a prever que al día siguiente se volviera de esa forma agresiva. Pues no, te puede dar una indicación de que es posible que se pare. Pero ¿y si resulta que se está iniciando una tendencia? Vamos a ver un gráfico de más plazo. Aquí tenemos un gráfico de más plazo en este índice, en el Dow Jones, y lo que vamos a ver es el mismo comportamiento que hemos visto, ¿vale? Para intentar pillar el mínimo, para que entendamos el concepto en sí que os intento transmitir. Y es que cuando nosotros intentamos captar lo mismo, ¿vale? Esa caída, una caída fuerte aquí, ¿verdad? Nosotros podemos pensar que ha ocurrido lo mismo que en el día anterior. Y fijaros lo que ocurre, el comportamiento. Cuando hemos entrado, fijaros, aquí, los dos días, este y este día que entra también el mercado, también, digamos, en una zona de sobreventa, el comportamiento es totalmente diferente. Este día el mercado se desplomó a los 2 días siguientes y siguió cayendo. En cambio, en estos días apenas el mercado bajó unos céntimos, ¿vale? Bajó unos puntitos y ya está, se mantuvo prácticamente plano, ¿no? Entonces, fijaros, podemos prever que bajo las mismas circunstancias de movimiento en el RSI, porque prácticamente, si os dais cuenta, es mismo movimiento, podemos prever que el RSI se vaya a comportar, es decir, que el mercado se vaya a comportar de la misma forma. No, opuestamente no, con lo cual ¿nos va a servir de algo esta información? No, nos va a servir como una indicación de que a lo mejor nos encontramos en una zona de un extremo de mercado, pero ya está, como una indicación, y que podríamos estar más atentos ante una potencial vuelta, pero no significa eso, significa que tenemos que tener en cuenta cómo está el mercado en general, y en este caso, por ejemplo, el mercado estaba para desplomarse y se desplomó, y aquí, por ejemplo, el mercado estaba tranquilo. En cambio, las lecturas del RSI eran prácticamente iguales. ¿Y cuando nos dimos cuenta realmente de que el RSI empezaba a irse para arriba? Prácticamente nos dimos cuenta este día, cuando ya nos habíamos separado de, primero, la zona de entrada que nos había dicho, muchísimo, nos hemos separado muchísimo, una caída brutal, y desde mínimos prácticamente nos hemos separado también 1000 puntos en el Dow Jones, que estamos hablando prácticamente de un 6%, 7%. Entonces, ¿nos va a aportar esto? Bueno, depende, a cada uno le aportan ciertas cosas, pero lo que quiero que entendáis es el comportamiento general de este indicador, dónde están los fallos, dónde están los puntos que podemos estar utilizando y por qué deberíais de utilizarlo o por qué no, ¿vale? Sabéis que los indicadores técnicos al final acaban comportando parte del movimiento pasado. Los profesionales no acaban utilizando estos indicadores porque son lo que utilizan ellos para posicionarse en contra de lo que todo el mundo está pensando con esos indicadores. Al final ellos saben exactamente quién se fija en estos indicadores
este indicador, por ejemplo, es ampliamente seguido y utilizado, con lo cual es muy fácil que este indicador lo acaben manipulando para que luego acaben generando diferentes movimientos en contra de lo que está pasando. Y eso es sencillo. ¿Los indicadores se utilizan por parte de los institucionales y de los profesionales? Pues no lo utilizan. Ellos utilizan otras técnicas de entrada que tenéis que tener vosotros y estudiarlas, ¿vale? Pero ¿os va a aportar probabilidad? Entre comillas, pues desde mi perspectiva, no mucha. Si queréis realmente profundizar y avanzar en todo esto de los indicadores y todo, sinceramente, centraros en la negociación, centraros en lo que están haciendo los profesionales, porque es la única forma de que acabéis entendiendo el mercado y no acabéis cometiendo los fallos que se suelen cometer con este tipo de herramientas que se suelen utilizar ampliamente por todos los traders y al final acaban perdiendo dinero, ¿vale? Así que bueno, chicos, ya sabéis como siempre que si os ha gustado este vídeo, dale a me gusta, compartirlo con vuestros amigos y suscribiros a mi canal, dejadme un comentario y nos vemos en el siguiente, ¿eh? Hasta luego.